Eh, un favor, pero no puedo prender la cámara acá de mi computadora. Es porque ustedes han creado el link. ¿Es por eso? No, doctor. Sí, pues, porque no me permite, yo quiero mostrar mi cámara, pero no me permite. No, Bueno, doctor, esa es su reunión, no, es la reunión de usted, nosotros no tenemos. claro, sí lo entiendo, pero ¿por qué no me permite? No lo sé, porque sí funcionaba. Bueno. Entonces vamos a empezar la clase, por favor, ¿ya? Ya me dice que se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, listo. Bien, vean, vamos a ver en esta mañana todo en relación en el área de neuroimágenes que tenemos a la fecha para estudiar enfermedades del sistema nervioso central. La idea ¿no? Es decir, conocer todo lo que hay hasta la fecha. Y por supuesto, de esas imágenes que conocemos a la fecha, tenemos que usar, dependiendo de la patología del sistema nervioso central en esta parte. Esto es un resumen de lo que tenemos nosotros para estudio del cerebro. La tomografía ya es conocido, con contraste, sin contraste. Ahora también tenemos la resonancia magnética que muestra varias secuencias, ¿no? Acá, por ejemplo, se ha hecho un listado, el T1, el T2, el FLAIR, difusión, perfusión, la espectroscopía, y el listado sigue, por supuesto. Pero también en el cerebro hay vasos arteriales, arterias y venas. Y para ello también tenemos estudios con tomografía o con resonancia para estudiar dichas estructuras en esa parte. Veamos la parte normal. Esto son imágenes de resonancia en T1. Esta fila es T1 sin contraste. Como aquí se puede apreciar, por ejemplo, donde en esta secuencia nos permite ver de una manera adecuada la sustancia blanca, ¿no? Y se puede diferenciar de la sustancia gris, ¿sí? Se hace la diferenciación de manera correcta. De tal forma que cuando nosotros queremos estudiar el cerebro con resonancia y queremos ver la morfología, el T1 es muy bueno. También, por supuesto, en la secuencia de T1, yo puedo al paciente administrarle contraste por vía endovenosa, y normalmente el contraste se desplaza a través de las arterias y de las venas del cerebro. Normalmente se desplaza esa parte. La otra secuencia que tenemos es el T2, ¿no? Es el T2, donde se observa que el líquido cefalorraquídeo que está en los ventrículos y en las cisternas basales y en los sucos corticales es blanco, es hiperintenso. Eso es normal. Pero además, en esta secuencia tenemos algo que nos puede ayudar. Esto, por ejemplo, aquí se ven unas imágenes de aspecto tubular hipointenso, que corresponde al trayecto de la arteria cerebral media, el segmento M1. Es sangre, pero se ve hipointenso. ¿Por qué? Porque aquí la sangre tiene un flujo constante, y eso es normal, esa parte. De tal manera, si por ejemplo aquí habría el flujo de sangre muy lento, o inclusive habría una detención de la sangre, en el caso, por ejemplo, de una trombosis, es a ver de color blanco en esa parte.
Entonces, el T2 nos permite también evaluar los vasos intracerebrales. La otra secuencia que tenemos es el FLAIR. ¿Correcto? El FLAIR, bueno, aquí en el FLAIR sí no es posible ver de manera adecuada la sustancia gris de la sustancia blanca, no se puede diferenciar. El líquido cefalorraquídeo se ve, es hipointenso. Pero esta secuencia tiene su aplicación, como vamos a ver en las próximas diapositivas. A veces nosotros queremos ver si un paciente tiene antecedentes de calcificaciones, por ejemplo, debido a una cisticercosis. O tenemos a veces el dato que el paciente tuvo hace tiempo atrás un problema de un sangrado o un microsangrado. Y queremos ver si habría alguna forma de identificar ese microsangrado que tuvo el paciente hace tiempo atrás. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Con la secuencia, ¿no?, de susceptibilidad magnética. Esto nos permite ver la calcificación. Esta es la tomografía, esta es la calcificación que se ve de esta forma en la tomografía. Y así se ve en la secuencia de resonancia, en la secuencia de susceptibilidad magnética se ve de esta forma, hipointenso, es decir, no emite señal. Es del mismo paciente, calcificación. En cambio, esta imagen que les muestro aquí es de un paciente que tuvo hace tiempo atrás microsangrados y al final del proceso de la hemorragia va a depositarse la hemosiderina y la hemosiderina se muestra de esta manera. Entonces tenemos esto, ¿no?, para evaluar al paciente cuando sospechamos calcificaciones o cuando sospechamos que tuvo una microhemorragia hace tiempo atrás. Esto es muy interesante. La secuencia difusión por difusión. Estas dos imágenes corresponden a la difusión, esta parte. ¿Y esto qué significa? Normalmente las moléculas de agua en el cerebro, en el encéfalo, se desplazan de manera aleatoria, es decir, para todas las direcciones. Por ejemplo, esto es hacia abajo, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, hacia el lado derecho. Esto se desplaza el agua normalmente. Entonces, cuando esto sucede, vemos la imagen esto. Entonces decimos, es una difusión normal, una difusión libre en esa parte. Pero simultáneamente, como hacemos estudio de la difusión, también se hace el estudio que se denomina el coeficiente de difusión aparente, que es algo así como ambos son las mismas caras, ambas son caras de la misma moneda, difusión y la ADC. En todo estudio que vamos a ver de resonancia, si en caso hacen difusión, también nos muestra la imagen del ADC. Esto es la forma como se ve la imagen en difusión normal, y esto es la forma como se ve el cerebro en resonancia, en secuencia ADC. Son la contraparte, son caras de la misma moneda, esa parte. También la resonancia nos permite a nosotros evaluar, cuantificar algunos metabolitos que se encuentran en el encéfalo. Por ejemplo, el N-acetilespartato, la colina, la creatina, el lactato y los lípidos, ¿no? Todos ellos se encuentran en cantidades variables en el cerebro. Y esto es cuando hacemos el estudio, lo que se aprecia son picos, ¿cierto? Son los picos. Estos son unos picos normales que hay en el cerebro.
Como vemos aquí, el pico más alto le corresponde al N-acetilespartato. Luego le sigue la creatina y luego le sigue la colina. Es esa parte, ¿no? Tal vez aquí podemos ir avanzando. La colina se ve más o menos a este nivel, pero cuando la colina se eleva, está más alto que el pico del N-acetilespartato, está asociado a los tumores en esa parte. Aquí no se aprecia ni lípidos ni lactatos, pero cuando esto se encuentra elevado, está asociado a procesos necróticos en esa parte. Esta es una resonancia de un paciente en T1 sagital, en el coronal y en el axial o transversal. Ahí está el voxel, de ahí se hace la medición de los metabolitos. Y esta es la representación del estudio en este paciente. El N-acetilespartato es el pico más alto, normal. Luego le sigue la creatina, normal. Luego le sigue la colina, que es normal, ¿no? Aquí algo se insinúa los lípidos en la parte basal, pero no tiene mayor significación. Entonces, esto es los parámetros, ¿no?, que se ve cuando hacemos la espectroscopía. Pero también en el cerebro sufre problemas cuando hay, por ejemplo, casos de isquemia o cuando queremos ver lesiones que están muy vascularizados, también se puede hacer estudio por perfusión. ¿Y eso qué nos permite? Apreciar el volumen en flujo sanguíneo. Esto es la forma cualitativa. Por supuesto, aquí están los picos inversos. También se puede hacer la cuantificación, por supuesto. Pero de manera cualitativa, es esto la representación del cerebro con este método de estudio. ¿Esto qué representa? Acá hay una barra. La parte roja significa que en esas áreas hay mayor volumen y flujo sanguíneo. Y la parte inferior, que es de un color azul, significa que en esas áreas hay menos, hay poco volumen sanguíneo en esta parte. Entonces, si uno compara, desde el cerebro comparamos el lado derecho con el izquierdo, son más o menos semejantes. Entonces, no hay alteración en este estudio. Entonces, decimos, este estudio del encéfalo, mediante la perfusión, nos está reflejando el volumen en flujo sanguíneo de manera adecuada en ambos hemisferios. También tenemos que estudiar los vasos, ¿cierto? Los vasos cerebrales y los vasos supraórticos. Esto es los vasos que se ven cuando hacemos el estudio con resonancia, con tomografía, los vasos supraórticos mediante resonancia, los vasos supraórticos mediante tomografía, ¿no? Se ve inclusive con la parte ósea y aquí se puede ver sin la parte ósea. Y este estudio es un estudio que se hace ya en sala de operaciones o no, a través de una punción de la arteria femoral, la angiografía digital por sustracción. Se puede usar cualquiera de ellos dependiendo de la facilidad que tenemos en la institución en esa parte. También tenemos que estudiar las venas de la flebografía mediante la resonancia. Son los vasos arteriales mediante la resonancia, una visión sagital, coronal y transversal y axial esa parte. Pero también es necesario a veces evaluar el volumen, el desplazamiento, la ubicación normal de las fibras. Esto es las vías piramidales, las vías piramidales que se encuentran en la corona radiada, en el centro oval, en la cápsula interna, ¿no?, hasta llegar a la protuberancia, parte del cuerpo calloso en esta parte. Este estudio se denomina tractografía y tiene bastante aplicación este estudio. Entonces, eso es lo que nos ofrece a nosotros todo lo que es en relación a resonancia magnética para evaluar el cerebro.
Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de isquemia. Aquí les muestro una tomografía, ¿no?, de un paciente que llega a emergencia, lo evalúan los médicos de emergencia y determina que es un paciente con problemas de hipertensión arterial y tiene un déficit en el lado derecho. Entonces la tomografía inicial, ¿no?, si uno lo ve así rápidamente, como que no habría ningún problema. Pero como el paciente sigue con su déficit neurológico, le hacen otro estudio después de 4 días y ahí se ve la imagen, ¿no?, hipodenso, ¿cierto?, en esta área. En esta área se ve. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros vemos pacientes en emergencia y sospechamos que es un problema isquémico, la tomografía podría no mostrarnos la imagen de la isquemia. Por supuesto, va a depender del tipo de tomógrafo. Esto va a depender de la tecnología del tomógrafo en esa parte, ¿no? Entonces, pero esto les muestro para tener cuidado en esa parte. Ahora, si uno hace ya una visión posterior, sí, acá, por ejemplo, aquí se ve con mucha nitidez la isquemia y aquí ya algo se insinúa, ¿no? Si uno compara ambos lados, y aquí se insinúa esa parte. Sí, ya aquí ya se insinuaba algo de la isquemia. Entonces, eso que indica que siempre cuando veamos imágenes, les sugiero comparar ambos lados, ¿no? Comparar ambos lados. Y aún más, el paciente tiene clínica, el paciente, ¿no? Déficit derecho, entonces el problema es el izquierdo. Ahí se ve. Esto es con tomografía. Otro paciente, esta es la imagen hipodensa en el tálamo del paciente. Ya se ve la lesión. Pero le hacen al paciente un estudio en resonancia. Después de media hora, este es en T1, y aquí se ve la imagen ovalada hipointenso. En T2 se ve levemente hiperintenso. En difusión se ve realmente hiperintenso. En FLAIR también se ve hiperintenso. Si comparamos, por ejemplo, en cuál de las secuencias, si en el T2, si en el FLAIR o la difusión se ve más hiperintenso, por supuesto, sin temor a equivocarse, es en la difusión. ¿Esto qué me indica? Si yo quiero observar, quiero ver la imagen de una isquemia en un paciente, ¿cierto? Tengo que solicitar que me haga un estudio de resonancia y en ese estudio tiene que incluirse sí o sí la secuencia de difusión, porque esa secuencia me va a mostrar precozmente la imagen de isquemia en difusión, esa parte. Y aquí les muestro otro ejemplo. Es otro paciente también con diagnóstico de isquemia a nivel de cerebelo. Así se ve la isquemia en T1, en T2 se ve el isquemia, se ve hiperintenso, en el FLAIR se ve mucho más hiperintenso, pero en la difusión se ve francamente hiperintenso, ¿correcto? Entonces, una vez más, es que si queremos ver la imagen de isquemia en resonancia, el que nos va a ayudar bastante y precozmente es la difusión. Y es más, se puede ver ya entre la primera y tercera hora, ¿no?, del evento isquémico. Se ve rápidamente. Y esto es la contraparte. Recuerda que al inicio le mostré el ADC, ¿no?, el coeficiente de difusión aparente. En la etapa aguda, la difusión es hiperintenso y el ADC es hipointenso. Eso es normal en esa parte. Entonces, en esta parte tenemos que concluir que si queremos observar mediante resonancia las isquemias,
Pues bien, que me hagan estudio de resonancia de ese paciente, pero me tienen que incluir en ese estudio una secuencia que es la difusión y el ADC, porque va a permitir ver precozmente la difusión, esa parte. Y por supuesto, es otro paciente, esto es, vean aquí, es en T1, hipointenso, ¿cierto? En el T2, levemente hiperintenso. En la difusión se ve hiperintenso, pero no es homogéneo, ya es heterogéneo esa parte. Y en el ADC también ya empezó a ser hiperintenso. Recuerden que en la etapa aguda se ve esta forma. En la etapa aguda se ve hiperintenso, hipointenso. En la etapa subaguda ya se ve esto hiperintenso, pero ya es menos, no es muy marcado. En cambio, en el ADC ya va siendo levemente hiperintenso. Y con el tiempo esto va a modificarse en esa parte. Entonces también el estudio de difusión y el ADC nos va a dar una idea más o menos en qué momento de su evolución de enfermedad estamos en el paciente. A veces el paciente no recuerda desde cuándo está enfermo, o a veces tampoco la familia tiene esos datos porque el paciente el paciente vivía solo, por ejemplo. Pero cuando vemos estas imágenes podemos tener una idea si es agudo o subagudo. Pero no solamente esto nos permite ver la resonancia. También recuerden que hemos dicho que hay estudio de los vasos. Y a este paciente le hacen los estudios de los vasos y se ve, ¿verdad? Todo esto corresponde a la cerebral media de este lado, sano, y aquí se ve la cerebral media fragmentada por segmentos. Y aquí la zona de estenosis, una zona de estenosis. Entonces me confirma, ¿no? Entonces decimos, este paciente tiene una isquemia ¿no? en el área irrigada por arteria cerebral media debido a una estenosis en el segmento M1 y en el inicio también del M2. ¿Listo? Eso nos permite, ¿no? Ya confirmar y tener la etiología de la isquemia en este paciente. Pero no solamente eso. Si tenemos la oportunidad de apreciar todo el árbol arterial de este paciente, hay que ver todas las arterias. Por ejemplo, esto por supuesto es evidente, pero veamos acá. Esto, por ejemplo, ya hay una estenosis en esta paciente. Esto se tiene que, de una forma, evitar que el paciente no llegue a una isquemia en ese lado. Y no solamente eso, esto corresponde a la arteria basilar. Las vertebrales. Y aquí se ve ya una disminución del diámetro de esta arteria basilar. Entonces, en este paciente ya hay un problema a nivel de los vasos del encéfalo, en esa parte. Entonces, por eso también es necesario, es bueno pedir, ¿no es cierto?, solicitar un estudio de arterias en estos pacientes, en esa parte. Y bueno, y también como en este caso, por ejemplo, acá, con el estudio hemos determinado que es un área irrigado por la arteria cerebral media. Y aquí otro ejemplo, ¿no?, donde me demuestra que la isquemia que tiene este paciente corresponde a la topografía de la arteria cerebral anterior. Y nuevamente vemos la difusión bastante hiperintenso. En el ADC hipointenso, es decir, es agudo en esa parte. Pero también veamos cómo se ve la imagen en el FLAIR, es hiperintenso, en el T2 levemente hiperintenso y en el T1 hipointenso. Estas son las formas como se ven, las imágenes como se ven durante una isquemia en el encéfalo, en esa parte. También podemos usar la perfusión. Así como decimos hace un momento el estudio de la angiografía, también usamos la perfusión. Por ejemplo, en este paciente, esta es la difusión. Ahí está hiperintenso,
heterogéneo, no es muy homogéneo. La difusión, perdón, este es el ADC, ya más o menos como que ya se va hacia hacer hiperintenso. El flare es levemente hiperintenso, entonces isquemia, ¿cierto? En el territorio de la arteria cerebral posterior. Aquí a este paciente le han hecho la perfusión y si vemos, por ejemplo, acá, ¿cierto? Esta área es del lado derecho, es esto, esa es la irrigación normal, pero aquí estamos viendo que esta zona está incrementado el área donde se ve poco flujo y poco volumen sanguíneo se ve en esta parte. También se puede usar la perfusión, como es en este caso. Entonces, todo eso tenemos, ¿cierto? Desde un punto de vista de imágenes para evaluar a un paciente que tiene isquemia en esa parte. Y esto es más o menos el curso, ¿no? El curso que, cómo se comportan las imágenes en difusión en el ADC, principalmente difusión ADC, ¿no es cierto? Cuando es agudo, en el difusión es realmente es hiperintenso. En cambio, en el ADC es hipointenso. Pero según pasan los días, la evolución de la enfermedad, en difusión, por ejemplo, a los 30 días, ya es levemente hiperintenso, de manera heterogénea, de manera difusa. En cambio, en el ADC es francamente ya hiperintenso. Hay un cambio. Entonces, de tal manera que cuando queremos hacer estudio de isquemia en los pacientes con resonancia, tenemos que necesariamente hacer uso de la difusión y el ADC. Nos muestra la imagen precozmente. ¿Cuál de ellos? La difusión. Pero también nos permite a nosotros, la evolución y más o menos tener una idea en qué etapa de la isquemia estamos. Etapa aguda, subaguda tardía o ya en etapa crónica. Entonces, eso es la utilidad de la resonancia en esa parte. En el caso de la hemorragia, sí, aquí hay un cuadrito que hay que tenerlo en cuenta. Esta es las imágenes de un mismo paciente. En la tomografía, la hemorragia se ve así, realmente hiperdenso, con un halo hipodenso muy poco, casi muy fino se ve esa parte. A este paciente le hacen su resonancia, ¿ve? Para que vean ustedes cómo se ve el coágulo sanguíneo, ¿cierto? En T2, hiperintenso. Y cómo se ve el coágulo sanguíneo en T1. En T1 es una forma ovalada, pero con un centro hipointenso, ¿cierto? Con un centro hipointenso se ve esa parte, ¿no? Entonces, esto también nos permite a nosotros observar más o menos en qué tiempo estamos de enfermedad del paciente, ¿no? Y este cuadrito nos ayuda para poder decir, este paciente tuvo una hemorragia, está más o menos es agudo, es hiperagudo, es agudo precoz o en la etapa crónica en esa parte. Entonces, eso es. Pero en imágenes, el que nos muestra precozmente sangrado cerebral, la tomografía. Por supuesto, si queremos evaluar la forma, el tamaño, se puede usar también la resonancia, ¿no? Pero si yo estoy pensando que este paciente tiene un problema, una hemorragia, el que me ayuda, el que me va a mostrar la imagen rápidamente es en la tomografía. Eso en cuanto se refiere a isquemia y hemorragia. Esto creo ustedes han hecho hace un momento sobre la tuberculosis, solamente para recordar, ¿cierto? La tuberculosis en el cerebro puede mostrar diversas imágenes, dependiendo si me compromete, si la lesión está en el parénquima
o si la lesión está en las meninges o en las cisternas basales. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, este paciente tiene un problema, una infección cerebral por tuberculosis, bien, esa es nuestra impresión clínica, pero tenemos que ir, si buscamos imágenes, es decir, ¿dónde está el problema? Si es un problema parenquimal o es problema de las meninges. Y aquí, por ejemplo, hay un listado, ¿no? Granuloma, que tiene varias modalidades de presentarse en las imágenes. Cuando la lesión está en el parénquima, pero cuando la lesión está en las meninges, también tiene varias formas de presentarse en esta parte. Este es un paciente esta es la tomografía inicial de este paciente. Aquí se ve la imagen como una masa, ¿no? Levemente hiperdenso, bordeado por el edema. Le hacen el estudio con contraste y se ve una masa y se hace más hiperdenso en relación a la anterior, esa parte, ¿no? Pero cuando hacemos la resonancia a este paciente, la figura es diferente. En T1 se ve también como una masa, pero en T2 no. Se ve un conglomerado de varias imágenes, ¿no es cierto? De tipo anular, ¿no? Un conglomerado. Entonces, esto les muestro para tener en cuenta que a veces las imágenes en tomografía que nos pueden mostrar de una manera, de una forma, en resonancia podrían ser diferentes. Y eso es comprensible, porque la resonancia pues tiene una capacidad de resolución mucho más alta que tomógrafo, ¿cierto? Y en resonancia hacemos el estudio también tridimensional. También se hace en tomografía tridimensional en esa parte. Pero esto es una forma anular, ¿no? Conglomerado todos ellos en el polo temporal del paciente. Granuloma tuberculoso. A este paciente le hacen su estudio de espectroscopía. Entonces, el mismo paciente. ¿Y qué se ve? Que este paciente tiene un aumento de lípidos. ¿Cierto? Lactatos y lípidos se ve en este paciente. Está disminuido, los otros metabolitos están disminuidos. O sea, en esta zona de estudio, se ve un incremento de lípidos. Recuerden que al inicio hemos mencionado que los lípidos lactatos están incrementados y están asociados a procesos necróticos. Y uno de ellos es, por supuesto, la tuberculosis. Entonces nos ayuda también a esto, ¿no? Ver si hay o no necrosis en este paciente. Otro paciente con una tomografía, con una masa, ¿no? Una masa ganglio basal con invasión ventricular. Le hacen la tomografía y es una masa grande, casi como 4 centímetros. Le hacen un estudio con contraste y se ve de esta forma. Nuevamente aquí, veamos cómo es el cambio, ¿no? Así se ve en la tomografía una masa casi homogénea, pero cuando hacemos resonancia se ve de esta forma, ¿no? La lesión capta el contraste de manera irregular y en el centro también se ve esta lesión que se ve, esa parte, ¿cierto? Bien, aquí le hacen su estudio de espectroscopía en esa masa y nuevamente, ¿no? Nuevamente es lípidos elevados. Lactatos también tienden a subir, ¿no? Los demás metabolitos casi en la línea basal. Igual, esta imagen corresponde lo que se dice un pseudotumor, un tuberculoma pseudotumoral, esa parte. Porque cuando vimos esta imagen, inicialmente no pensamos en tuberculosis, pensamos en un tumor, ¿no? Una masa ubicado en esta área, en esta naturaleza, esa parte. Pero los estudios nos muestran espectroscopía, lípidos altos. Entonces, orienta más que es una necrosis, esa parte. Otro paciente con una serie de imágenes de aspecto anular,
especular, dispuestos en la sustancia gris, ¿cierto? En el cerebelo, en el tronco encefálico, hay varios. Estas imágenes son lo que se denomina de tipo anular, o también le llaman en anillo. Estas imágenes son los que de alguna forma son controversiales, como imágenes, y también en la clínica a veces. Cuando veamos este tipo de imagen, tenemos que pensar varias opciones: tuberculosis, citocercosis, múltiples abscesos bacterianos, toxoplasmosis, metástasis bacteriana, metástasis, perdón, ¿cierto? En todo eso tenemos que pensar. Entonces, la presencia de imágenes anulares, tuberculosis, citocercosis, toxoplasmosis, abscesos múltiples, ¿cierto? Y metástasis, esa parte. Y por supuesto ya uno va descartando de acuerdo a la clínica y de acuerdo también a otros estudios de esta parte. Estos son granulomas casificantes, ¿no? Que vemos también en el parénquima, esa parte. Tumor. Esto es, por ejemplo, un paciente este es el tumor de un paciente que se ve de esta forma. Esta es la resonancia con contraste y el tumor se ve realmente de esta forma, ¿no? Perdón. A este paciente, disculpen, a este paciente le hacen su perfusión y veamos aquí de manera cualitativa en esta parte, ¿no? Esta es la barra. Habíamos mencionado al inicio de que el color rojo indica gran volumen, flujo sanguíneo. Y ahí está. Esto. Entonces, esta lesión son vasos neoformados en esa parte. Esto correspondía a un meningioma en esa parte, ¿no? Otro paciente, ¿no? Pero con otro tipo de tumor que es un tumor que se denomina el oligodendroglioma. Así se ve la lesión tumoral en T1. En T1 con contraste capta muy poco contraste capta. Este es en el FLAIR, se ve totalmente hiperintenso. Le hacen al paciente su espectroscopía, ¿cierto? Y vean acá, se encuentra bien alto la colina. Alto. Todos los demás metabolitos están casi en la parte basal, la colina. Al inicio les mencioné que la colina está asociado a un crecimiento de células tumorales, como se ve en este caso. Entonces, esto es la lesión tumoral en T1, sin contraste, con contraste y la perfusión. Pero, perdón, en FLAIR, le hacemos la espectroscopía, se ve elevación de la colina. Entonces, listo, es un tumor esa parte. No corresponde a tuberculosis. Recuerden que en tuberculosis hemos visto que se eleva los lípidos. A este paciente le hacen también la perfusión, ¿cierto? ¿Y qué se observa? Sí, ¿no? En esta área se ve un poco más de color rojo, que me está indicando un incremento del volumen sanguíneo. Si comparo esta área con esta área, esa parte. Es poco, pero se ve esa parte. Entonces, los tumores por lo general hay incremento de la colina. En la tuberculosis, por lo general, hay un incremento de los lípidos y lactatos. Esa parte. Bueno, esto sí es lo que vemos en nuestro medio, ¿no? La citocercosis en esa parte. Recordar, estos son los citocecos que están en el parénquima, en el parénquima cerebral, ¿no? Ahí la forma vesicular, la forma coloidal, los granulomas y las calcificaciones. Pero esto lo estoy mostrando los que están en el parénquima cerebral, las diversas etapas en esta parte. ¿Y cómo se ve en imágenes? Esto es un corte del cerebro de un paciente donde se ve gran cantidad de cisticercos, ¿cierto? En la región cortical principalmente.
Este punto blanco es el Scolex. ¿Cómo se ve en tomografía? Aquí está esto. Este punto hiperdenso es el Scolex, el resto es el contenido líquido. Esa parte. Esta es la forma vesicular. Pero también aquí podemos ver las calcificaciones. Calcificación, calcificación se puede ver. Y se puede ver la forma coloidal. Esta es la tomografía de pacientes. Aquí se ve una imagen anular, levemente de bordes hiperdensos. Y en el estudio con contraste se ve como esta imagen, cuyo el borde se hace mucho más hiperdenso. Esa es la forma como se ve la etapa coloidal. Entonces, en este paciente tenemos tres formas evolutivas: la forma vesicular, la forma coloidal y las calcificaciones. Esa parte. Pues para comparar, ¿no?, las imágenes, cómo se ve en tomografía, se ve gran cantidad de citicercos de la forma vesicular, también se ve calcificaciones, el mismo paciente, pero ya en resonancia, vea, en T2, el blanco significa el líquido. Ese punto oscuro es el Scolex, ¿no? Ese punto es el Scolex aparte. Y se ve gran cantidad, ¿no?, numerosos citocercos. Y estos solamente les estoy mostrando un corte de cerebro. Si veríamos todo el cerebro, hay gran cantidad de citocercos. Y esto es en el FLAIR, ¿no? Vean cómo se ve en el FLAIR, se ve de esta forma, en esa parte. Entonces, estos son imágenes que nos muestran los citocercos que están en el parénquima cerebral. Y si nosotros pensamos que el paciente tiene un problema en el ventrículo, mas no es en el parénquima, el que te va a dar información es la resonancia. Esto, por ejemplo, es en resonancia sagital. Aquí está el cisticerco, el líquido, ya un tanto opalescente, y el Scolex. Esto corresponde al líquido cefalorraquídeo. Esto es viendo en T1 sagital. Esto es en el FLAIR. Y aquí está el cisticerco, ¿no?, hiperintenso, y algo aquí se ve el Scolex, esa parte. Y esto tal vez para algo muy interesante. En el FLAIR, este es el FLAIR, en el FLAIR lo que sucede es, en la secuencia FLAIR, lo que sucede es que te bloquea, te inhibe la señal del líquido cefalorraquídeo, pero no te inhibe ni te bloquea la señal de líquido de otras patologías en esa parte, ¿no? Entonces, aquí el líquido del quiste es diferente a la composición del líquido cefalorraquídeo. Por eso usamos la secuencia de FLAIR, esa parte. Y por supuesto hay también pacientes que tienen secos en la región basal, ¿no?, que están comprometiendo las aracnoides, las meninges en la parte basal, ¿no? De la forma racemosa, porque racemosa se asemeja a unas uvas y dentro de ella no hay Scolex, esa parte. Y cómo se evidencia principalmente con la resonancia. Y cómo se ve de manera indirecta. Esto corresponde al mesencéfalo, esto a la cisterna, ¿no?, la cisterna ambiens, ¿no?, y aquí esta cisterna se ve bastante grande, prominente, en comparación del lado opuesto, ¿no? Aquí, esto es en el T2 y esto es en el FLAIR, igual, ¿no?, cómo se ve, de gran cantidad se ve, ¿no?, más de mayor incremento, el volumen, en relación al lado opuesto. Y además se ve también que esta lesión se extiende por el valle silviano de ambos lados. Entonces, eso es la forma como se ve la citocercos de forma racemosa. Bien, eso les quería mostrar, ¿cierto?, la utilidad de la resonancia que tenemos para estudiar patología
del sistema nervioso central. Si habría algún comentario, pregunta, con todo gusto. Bueno, les agradezco. Nos hemos pasado de la hora porque ya es hora de la plática. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenos A días para ustedes. usted Muchas también. gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días. A ustedes. Muy gracias a todos ustedes, por favor.